Ahora diputado nacional. Hola José, buen día, ¿cómo estás? Hola Pablo, muy buen día, saludos al equipo y a los oyentes. Muchas gracias. Bueno, ¿cómo estamos económicamente en línea general? Después te abro el fondo, el dólar, los precios, la inflación, pero en líneas generales, hablamos hace 15 días. ¿Estamos igual? ¿Estamos un poquito mejor en algo como para ilusionarnos? ¿Estamos peor? ¿Cómo está la economía en líneas generales? Mira, yo creo que este año, luego del rebote del año pasado de más de 10%, te diría firmo si me decís que quedamos en el mismo nivel que el año pasado, o sea, si no crecemos. Yo creo que hay riesgo de que Argentina tenga una caída de actividad este año. La inflación lamentablemente va a ser más alta que el año pasado. El año pasado ya fue una inflación fenomenal del 50%. Sí. Este año se encamina para mí un piso de 60%. Las empresas, fruto de todas estas restricciones que el gobierno está metiendo para importar por los dólares, porque no tiene dólares en el Banco Central, están encontrando serios problemas para poder producir. Serios problemas, y hay empresas que están evaluando solo por el hecho de no poder importar para poder producir e irse del país, además de las que se están yendo porque no ven viabilidad. Así que un panorama económico siendo frío, objetivo, profesional, muy complejo, muy complejo. El gobierno festejó los números de la construcción, de la industria, de la venta minorista y del turismo. ¿No alcanza esto? ¿Vos decís que es un rebote porque estábamos en el sótano por la pandemia? ¿O hay una parte de crecimiento, de musculatura que es posterior? No, te diría, esto fue rebote y después una economía que se ha ido quedando, y yo creo que con lo que se avecina, sin acuerdo con el fondo o con acuerdo con el fondo independientemente, y ahora seguramente vamos a abrir el tema, me parece que esto se va a complicar hacia adelante. ¿Por qué? Y te pregunto si con acuerdo o sin acuerdo. Porque, bueno, a ver, sin acuerdo. Pongamos esta fecha para jugar con el acuerdo o no acuerdo. Y es una fecha redonda, porque exactamente es el 22 de marzo. Pero para que sea redondo, 20 de marzo, sí. vos tenés que pagar 3.000 millones de dólares al fondo. Entonces, el 20 de marzo hay una lectura que dice, si para el 20 de marzo no tenés un acuerdo con el fondo, vas a defaultear, vas a empezar a entrar en atrasos con el fondo y eso se va a complicar mucho la economía, la inflación, el dólar, la actividad económica. Si el 20 de marzo no tenés acuerdo con el fondo, se te va a complicar todo porque vos no tenés la reserva para pagarle 3.000 millones de dólares al fondo. Vos para poder pagarle los 3.000 millones de dólares que le debes al fondo el 20 de marzo, necesitas que el fondo te preste para que vos le pagues. Claro. Ese es el acuerdo con el fondo. El acuerdo con el fondo es eso. En realidad, un acuerdo donde a vos te prestan para pagar es como que tacho y tacho, no me debes nada, lo pateamos 10 años. Claro, pero si no hacemos eso no nos dan la guita y entramos en default, o por lo menos en un atraso. Sí, en atraso. Ahora, el segundo tema es, vamos al otro escenario, tenés acuerdo con el fondo. El acuerdo con el fondo, del cual sabemos muy poco, es una verdadera vergüenza lo que ha hecho el gobierno con el acuerdo con el fondo, porque lo único que tenemos, no solo los diputados y senadores que tenemos que aprobarlo o no por ley, sino la ciudadanía en general, es una conferencia de prensa del ministro Guzmán de 45 minutos hace casi 2 semanas. Fue exactamente el viernes 28 de enero. Mañana se cumplen 2 semanas. Lo único que tenemos es eso. Entonces, aprobar ese acuerdo con el fondo, no sabés qué estás aprobando. Entonces, los que dicen, ¿usted aprobarán o no el acuerdo con el fondo? Mira, primero decime qué acuerdo con el fondo. No tengo ni idea, claro. De hace 15 días, es una verdadera vergüenza que el gobierno se lo haya pasado paveando con diputados y senadores, que por ley tenemos que aprobar o no el acuerdo con el fondo, porque sancionó una ley el año pasado que dice que los acuerdos con el fondo pasan por el Congreso. No hacía falta esa ley porque la Constitución, artículo 75, inciso 7, manda al Congreso a decidir los arreglos de deuda. Pero bueno, acá sancionamos una ley para que el acuerdo con el fondo pase por el Congreso. Entonces, acá, si aprobás el acuerdo con el fondo así, en el aire, qué sé yo, ¿qué estás aprobando? Si no sabemos qué estamos aprobando. Por eso yo he hecho un pedido de informe acompañado por otro diputado
Ministro Guzmán, che, flaco, contame de qué estamos hablando del acuerdo con el fondo. Horacio Richo lo saluda. ¿Cómo le va? Sí, ¿qué tal? Buen día. Buen día. Ahora, está bien, no saben la letra chica o no saben los resortes fundamentales del acuerdo. Ahora, usted decía, bueno, por un lado, si no se acuerda, también hay consecuencias, y consecuencias durísimas. ¿Cuáles serían, digamos, para entender lo básico, qué puede pasar si la Argentina finalmente no paga y entra en default con el Fondo Monetario? No, vamos a tener un segundo semestre muy complicado, con una crisis con la inflación, con el dólar. Va a ser una crisis sociopolítica, diría ya, porque el Fondo Monetario es la comunidad de países que se junta para ayudarse entre sí. Entonces, si usted no le paga a los países que le prestaron cuando estaba en la lona en abril de 2018, es una tradición muy jodida esa. Es una tradición muy jodida. Usted no está negociando con un buitre al estilo Paul Singer, está negociando con la comunidad de países que lo salvó de un incendio peor en abril de 2018. Muy jodido, muy jodido. Ahora, también es jodido que vos acuerdes con el fondo, el mamarracho que presentó Guzmán el 28 de enero y se te caiga el acuerdo a fin de año. Las dos cosas son jodidas. José Luis, soy Mariana Contartes. Respondería, perdóname, cierro con esto, lo que hubiera correspondido, y sos serio, vos anunciás un acuerdo con el fondo y lo anunciás casi un mes antes, un mes y medio antes del gran pago que hay que hacer el 20 de marzo, empezá a trabajar con el Congreso como corresponde acerca de la carta de intención y el mismo entendimiento. Empezá a discutir con tus diputados y senadores la letra fina. ¿Qué letra fina? En realidad, chicos, a ver, pongámonos en órbita. Este acuerdo con el fondo son 10 trimestres. 10 trimestres donde hay, en cada trimestre, metas fiscales, monetarias, de inflación, de baja de la brecha cambiaria, de acumulación de reservas. Es un polinomio maldito de números y números. No tenemos nada de eso, nada. José Luis, soy Mariana Contartes y quiero traerte un tema muy puntual que está en debate con el tema de la quita de subsidios al transporte que gira dentro de la ciudad de Buenos Aires. Como diputado provincial, ¿debería pasar lo mismo en provincia? A ver, no, yo soy diputado nacional por la provincia de Buenos Aires. Bueno, está bien, pero yo soy nacional. No, te digo esto porque nosotros tenemos legisladores de la provincia trabajando en la legislatura de La Plata. Entonces, ahora, ¿cómo es la pregunta? ¿Qué opinión tenés sobre la quita de subsidios al transporte que está planteando el gobierno nacional a la ciudad y si debería ocurrir lo mismo en provincia de Buenos Aires? Mira, lo que está ocurriendo en Capital, en Cava, es que el gobierno nacional le está transfiriendo el servicio sin los fondos correspondientes. Y esto tiene que ver con el mal acuerdo con el fondo que se anunció. Entonces, no es que hay baja de subsidios acá, hay baja de subsidios en Nación y el bardo se lo transfiere a la ciudad de Buenos Aires. Ahora, yo estoy de acuerdo con que cada región geográfica se haga cargo de los subsidios que corresponden. Ahora, convengamos, los subsidios al transporte en Cava es para gente que viene de la provincia y que trabaja en Cava, no es solamente para porteños. Ahora, esto se hace justamente porque las provincias y la ciudad de Buenos Aires están excluidas del acuerdo con el fondo. En el acuerdo con el fondo lo único que se analiza es la nación, y lo que está haciendo la nación es sacarse de encima un gasto en subsidios para acordar con el Fondo Monetario y pasárselo a Cava. Ahora, más allá de este jeroglífico, que es simplemente sacarse un gasto para tratar de acordar con el fondo, yo creo que cada distrito debería hacerse cargo de sus subsidios. En forma individual, claro, exactamente. José, te agradecemos mucho y estamos atentos siempre para escucharte y comentarte. Muy buen día. Que tengas un día bueno también vos. Muchas gracias. José Luis Espert, diputado nacional.